Queridos radioyentes, estamos en este programa, La Iglesia, el edificio divino. Estamos siguiendo las audiencias del Papa San Pablo VI. Nos referimos hoy a la audiencia general del miércoles 4 de enero de 1978. 1978. Sí, ya han pasado 47 años, pero sigue actual esta enseñanza de la Iglesia, ¿no? El magisterio ordinario, en este caso, a través del Papa San Pablo VI. Comienza así, el Papa diciendo: en la Navidad hay que pensar una y otra vez. Decíamos a nuestros visitantes en la precedente audiencia general, y lo repetimos también en este encuentro que sigue a la Navidad, pues estamos convencidos de que de este hecho evangélico, será mejor definirlo como misterio evangélico, brota un estilo de pensar y de vivir que confiere una gozosa novedad a nuestra fidelidad a la Navidad misma, es decir, a nuestro cristianismo. La Navidad hay que hablar, dice el Papa, una y otra vez, a este misterio evangélico. Dios hecho hombre, para que el hombre llegue a ser Dios. ¿Eh? La Navidad. A mí me da pena cómo está invadiendo en este mundo actual esta figura del Papá Noel que ha sustituido a la Navidad. La Navidad es la celebración del nacimiento del Hijo de Dios. Él se hace hombre para que el hombre llegue a ser Dios. Es la locura del amor de Dios. En cambio, por donde vayas actualmente, aquí estamos hablando aquí en Guayaquil, Ecuador, pues por donde vayas, centros comerciales, por las tiendas, todo es Papá Noel, la Navidad. Y esto es algo horrible, ¿no? Como han secuestrado el sentido de la Navidad. La Navidad, le decía yo a un señor, el dueño de una tienda, digo, usted es injusto. Dice, ¿por qué, padre? Digo, he visto en su escaparate todo, que renos y arbolitos y Papá Noel, pero ¿dónde está el misterio evangélico? Como dice el Papa, misterio evangélico. ¿Dónde está la Navidad? San José y la Virgen, Niño Jesús, los pastores, los magos, o sea, el misterio enorme, maravilloso de la Navidad, ¿dónde está? Casi no lo veo, ¿no? Y dice, sí, es que eso no se vende. Fíjate, ahora lo que se vende es el Papá Noel y no, lo otro no se vende. El niñito Jesús entre pajas en el establo de Belén con San José y la Virgen, eso no se vende. Pero entonces llámale de otra manera, pero no le llame Navidad. Navidad significa en latín natividad, o sea, nacimiento del Hijo de Dios. Bien, nosotros, los cristianos, hemos puesto el nacimiento en la iglesia, lo hemos puesto en nuestras casas y en todos los lugares. Tenemos que poner el nacimiento, el pesebre, como un recordatorio de algo que es actual, el misterio evangélico. Que dijimos, si se acuerdan, que en el verbo envolver está este misterio evangélico de la Navidad. Sí, porque dio a luz Jesús, dio a luz María a Jesús y lo envolvió en pañales. Y allí cerquita de Belén estaban los pastores cuidando el rebaño y fueron envueltos en la luz, la gloria de Dios. Y decíamos que este verbo envolver resume toda la Navidad. Dios envuelto en pañales. Los pastores
que representa a toda la humanidad, envueltos en la gloria de Dios. Por tanto, el verbo envolver resume magníficamente todo lo que es la Navidad. Dios envuelto en pañales, los pastores envueltos en la gloria de Dios. No hay amor más grande. Viene a hacernos, el Hijo de Dios viene a hacernos Dios, hacernos partícipes de su inmortalidad, de la vida eterna, una vida que no acaba, que comienza ya por la fe. El que cree tiene vida eterna, no muere. Bueno, pues dicho así, este resumen de la Navidad, continúa el Papa San Pablo VI diciendo: la prolongación de nuestra reflexión sobre este acontecimiento puede llevarse a cabo a través de dos caminos sustancialmente iguales, ya que el uno y el otro provienen de ese Jesús cuyo nacimiento, su venida al mundo, celebramos. Celebramos su venida, no celebramos a Papá Noel. Celebramos su venida al mundo, la venida de Jesús, nacido de María Virgen. Pues es importante este detalle, como decía San Cirilo de Jerusalén, nacido de María Virgen, no nacido en María Virgen. O sea, quiere decir que María no es un canal por el que pasa Cristo que viene del cielo. María no es un canal. Tenemos un canal, un tubo grande donde pasa el agua. Pues la Navidad no es que Jesús pasó como se pasa por un canal, por el vientre de María. No es así. Dice San Cirilo de Jerusalén, Jesús nació de María, no en María, sino de María. O sea, tomó carne de María. Es hijo de María e hijo de Dios por el don del Espíritu Santo. Tiene dos naturalezas, divina y humana, verdadero Dios y verdadero hombre. Esto es impresionante que lo meditemos, lo adoremos, el misterio, como los pastores, los magos, adorar este misterio enorme. Nació de María, tomó la carne de María, el que es Dios, eterno con el Padre. Hemos proclamado este tiempo de Navidad varias veces ese evangelio precioso. En el principio existía la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, eterno con el Padre. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero, dice el credo, ¿no? Bien, continúa el Papa, San Pablo VI, diciendo, estos dos caminos, ambos caminos, tienen un desarrollo diverso. Uno, va a hablar el Papa de estos dos caminos, para vivir, reflexionar este acontecimiento de la Navidad. Un camino, podemos decir, sigue el aspecto narrativo y moral de la celebración navideña que nos conduce al pesebre de Belén. El otro, en cambio, fija nuestra atención en el aspecto doctrinal y teológico de la celebración misma y nos introduce en la escuela del análisis del misterio de la Encarnación al que la Iglesia Católica con sus primeros concilios, celebrados en Oriente, aplicó principalmente su contemplación especulativa. Dos caminos. El primer camino, dice el Papa, está caracterizado por la liturgia de nuestra Navidad, iluminada por su punto focal que es el nacimiento de Jesús en el modo, en el lugar y en el tiempo, tal como se nos describe en la narración evangélica. Primer camino. El nacimiento en el modo. ¿Cuál fue el modo en que nació? Bueno, hay que recordarlo, porque estamos todavía en el tiempo navideño, hasta el próximo domingo.
que celebramos el bautismo de Jesús. El primer camino es el recorrido en el tiempo, ¿no? ¿Cómo se describe? Bueno, pues tenemos que hacer un pequeño recorrido porque a veces hay un poco de confusión, pero es precioso seguir el relato. El primer camino es este, que se da lugar desde la anunciación. Va a tener un hijo, dice el ángel Gabriel a María. Será concebido en tu vientre por obra del Espíritu Santo. Será llamado Hijo del Altísimo. Su reino no tendrá fin. El anuncio gozoso, lo que llamamos la anunciación. Anuncio y encarnación del Hijo de Dios. Porque María dice, he aquí la esclava del Señor. Y en ese momento comenzó a encarnarse en su vientre el Hijo de Dios. Digamos así, este es la primera raíz de este acontecimiento de la Navidad. María encinta y sale el censo de César Augusto, que todos deben empadronarse. José, su esposo, sube o baja a Belén por ser de la casa y familia de David. Y han pasado las dudas, pasó sus dudas, aquel hijo no era suyo, quería abandonarla, pero el ángel interviene. No temas tomar contigo a tu esposa. Lo que hay en ella es obra del Espíritu Santo. Va a tener un hijo. Tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y tomó a su esposa. Importante este detalle. Él salvará a su pueblo de sus pecados. No le dice el ángel, él va a acabar con todas las guerras del mundo, va a acabar con el hambre en el mundo, va a acabar mmm, con todas las enfermedades del mundo. No, no dice eso. Dice que él va a perdonar nuestros pecados. El pecado, cuyo remordimiento a veces nos destruye de ver que no podemos amar, que no podemos aceptar nuestra historia y que a veces lloramos de impotencia, del trauma del pecado, ¿no? Esa mujer que se ha provocado un aborto y luego llora cuando ve a un niño pequeño. El pecado, el aborto, el odio, el, el pecado de la fornicación, aquel hombre que ha perdido su virginidad, se ha ido con una prostituta y luego en la cama de su habitación llora solo, llora, porque está amargado, porque el pecado es muerte. Bien, pues este Jesús va a perdonar nuestros pecados. Qué importantísima es esta misión de Jesús. Quitar el pecado del mundo. Así lo anunció su precursor. Y ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, el hecho histórico es que en casa de José fueron todos los hermanos, parientes, fueron a hacer el censo. Claro, con la casa llena de gente, tenemos que entender esto, no, lo de la posada no es, históricamente no es así, no es que José fue de posada en posada, José fue a la casa de sus padres en Belén, pero también fueron sus hermanos, parientes, y la casa estaba llena de gente y no habían habitaciones, era un solo ambiente donde cada uno ponía una estera y allí dormían todos. La Virgen María no va a dar a luz en medio de todos los primos y cuñados de José. Entonces José abrió la puerta del establo, todas las casas tenían su establo con los animales, eran casas, zonas agrícolas donde se cultivaba la tierra y los animales de carga pues llevaban los productos de la tierra, el trigo, las frutas, etcétera, en animales de carga, se le decía, ¿no? El buey, la mula, etcétera.
Allí José, en ese establo, preparó unas pajas secas y allí dio a luz María al Salvador del mundo. Llegan los pastores que habían recibido la buena noticia, una buena noticia para todo el pueblo. Os ha nacido el Mesías, el Rey Mesías, el Salvador. Y van los pastores corriendo a ver la noticia y encuentran a José y María y todos quedaban maravillados después del parto y ser envuelto en pañales. Pues ya José invitó a sus que estaban en la casa, sus parientes, a venir al establo y ver este espectáculo maravilloso, el niño Dios, el Hijo de Dios que había nacido. Los magos también vienen de Oriente, la estrella los guía y también la adoran, ¿eh? Le ofrecen los dones de oro, incienso y mirra. Bueno, este es un poco el primer camino, el hecho histórico, ¿no? El nacimiento del Hijo de Dios. Dice así, ¿no? El segundo camino, este es el primer camino, ¿no? El primer camino es el nacimiento de Jesús en el modo, el lugar, el tiempo, tal como nos describe la narración evangélica. Hemos hecho brevemente este recorrido del Evangelio de ver el nacimiento de Jesús. Ahora viene el segundo camino, dice el Papa. Es el que encuentra su expresión característica en la Epifanía. Esto es, en el misterio, decíamos, de la encarnación del Verbo de Dios que se ha hecho hombre. El segundo camino es la Epifanía. La Epifanía es una palabra griega que significa manifestación, que hemos celebrado estos días, ¿no? Epifanía o adoración de los Reyes Magos. Es tan importante que la Iglesia Ortodoxa, pues su fiesta es la Epifanía, el 6 de enero, la Epifanía, la manifestación del Hijo de Dios a toda la nación de la tierra, representada en estos tres Reyes Magos, que viene a salvarnos, Jesús, el Hijo de Dios. Pues bien, para nosotros más importante es el 25 de diciembre, la Navidad, el nacimiento del Hijo de Dios. Para la Iglesia Ortodoxa es la manifestación del Hijo de Dios, la fiesta grande, la Epifanía, ¿no? Bien, esta vez continúa el Papa diciendo, esta vez nosotros nos detendremos en el primer camino, el descriptivo, que todos conocemos bien y que tiene para nosotros este punto de partida, el anuncio del nacimiento de Jesús, como se nos narra en el Evangelio de San Lucas, y que se expresa en las inolvidables palabras del ángel a los pastores, primeros representantes de la humanidad, informados y hechos partícipes así del primer efecto de la venida de Cristo al mundo. Recordamos, dice el Papa, una vez más aquellas palabras que constituyen el anuncio programático del cristianismo. Palabras del ángel, no temáis, os traigo una buena nueva, una gran alegría, que es para todo el pueblo. Os ha nacido hoy un Salvador, que es el Mesías, el Cristo, Señor. Bueno, este es el primer camino, digamos así, el anuncio del ángel a María y el anuncio del ángel a los pastores, de esta gran alegría. Vamos a detenernos primero en el primer anuncio, a María. Este anuncio también la Iglesia nos lo ha hecho a nosotros. ¿Por qué? Porque María, dice el Concilio Vaticano II, es figura de la Iglesia. Lo que aconteció en ella debe acontecer en cada cristiano. Dice San Ambrosio. La Virgen María creyó el anuncio del ángel, gestó a Jesús en su corazón y lo dio a luz para el mundo. Dice San Ambrosio, toda alma que cree la buena noticia, el Evangelio, el que cree, gesta a Jesús en su corazón y lo da a luz para el mundo. Hay un paralelismo entre la Virgen María y cada fiel cristiano. María recibe
el anuncio de un ángel. Alégrate, la llena de gracia. También nosotros hemos recibido el anuncio de un ángel. Ángel significa enviado. Nos hemos tenido nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros catequistas, los sacerdotes. De alguna manera también hemos tenido un ángel de Dios que nos ha dicho, alégrate, Dios te ama, Dios te ha elegido. María se turba. También la iglesia nos ha dicho, no temáis por este anuncio. María recibe este anuncio. Vas a concebir en el vientre, vas a dar a luz un hijo. También la iglesia nos ha dicho a nosotros, de diversas maneras, a través de los ángeles que hemos recibido, el catequista, el sacerdote, nos han dicho, vas a tener un hijo, en tu corazón va a nacer Cristo. Y tú dirás como San Pablo, vivo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y claro, María, pues, se queda un poco turbada, desconcertada, y dice, ¿cómo? ¿Cómo será eso? Yo no conozco varón. Bueno, algo parecido decimos nosotros, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo va a nacer Cristo en mí? Soy impaciente, soy más bien soberbio, a veces peleo, soy a veces lujurioso con mis pensamientos, soy un pecador, ¿cómo? Bueno, el ángel ayuda a María y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Esto es una obra de Dios. También la iglesia nos ha dicho tantas veces, esto no es una obra tuya, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Mira, María, tu pariente Isabel, está de 6 meses embarazada, la que todo el mundo decía que era estéril, pero para Dios nada imposible. También la iglesia nos ha dicho, ánimo, que para Dios todo es posible. Mira, tu pariente Isabel, mira, nos dice la iglesia, y nos han contado la vida de los santos. ¿Cuántos, cuántas veces los catequistas, el sacerdote, nos han hablado, la iglesia, de la vida de los santos? Mira San Agustín, mira San Pablo, mira Santa María Magdalena, mira el ladrón arrepentido, mira. ¿Cuántas veces hemos escuchado la vida de los santos? Y todos los santos están en el cielo diciéndonos, mírame. Por eso colocamos las imágenes de un santo, de la Virgen María, en la iglesia. Eso no es ser idólatra. Es una forma de decirnos en la iglesia, mírame, dirá San Agustín. Yo era un pecador, vivía en pecado con una mujer. Dios me dio su gracia. Rompí con el pecado. Ya no volví a fornicar más. María Magdalena, mírame. Yo era prostituta, mira lo que hizo conmigo. No volví a pecar más con hombres. Mira lo que te dirá San Pablo. Yo era un violento, un perseguidor de la iglesia. Mira lo que Dios hizo de mí. De Saulo me convirtió en apóstol, en San Pablo. Esta es la obra de Dios. Entonces, todos los santos nos animan, como alegró el ángel a María diciéndole, mira tu pariente Isabel, está de 6 meses, la que todos decían que era estéril, porque para Dios nada es imposible. Mira lo que Dios hizo con ese ladrón, toda su vida robando, a la derecha de Jesús en la cruz, pero se arrepintió. Tengo merecido esta cruz por mis hechos, mis pecados. En cambio, este nada malo ha hecho. Señor, cuando vengas con tu reino, acuérdate de mí. Te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón arrepentido se convierte en San Dimas, el primer santo canonizado por la iglesia. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Has visto el poder de Dios? Y así, de esta manera, el ángel habla a María, el catequista, el sacerdote, habla a los fieles, nos habló a nosotros. ¿Y qué dice María? María dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y comenzó en ese momento a encarnarse de María el Hijo de Dios. Este es el milagro que Dios quiere hacer también contigo y conmigo. También tú puedes decir hoy, bien, si Dios lo va a hacer, si el Espíritu Santo vendrá sobre mí, si para Dios nada es imposible, aquí estoy. Hágase en mí, Señor, según tu palabra. ¿Cuál es el fiat de María?
la palabra de María, ¿cuál es? Es abrazar el plan de Dios. Lo que María hace con su fiat, hágase en mí según tu palabra, es abrazar el plan de Dios. ¿Y cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es lo que la teología ha llamado el misterio de la salvación? Mysterium salutis. ¿Cuál es? Pues que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. Esa es la economía de la salvación. Hay otras economías en el mundo basadas todo en el dinero, la inflación, los tipos de interés, dinero. Bueno, hay suministros de economía. Bueno, pero también la iglesia tiene su economía, pero de la salvación. Querer lo que quiere Dios, que todos los hombres se salven. Hasta el más pecador de la tierra puede salvarse mientras vivimos, puede arrepentirse mientras vivimos. Entonces, María lo que hace es abrazar el plan de Dios. Tú, Señor, quieres que todos los hombres se salven y yo también lo quiero. Tú quieres, oh Dios, para salvar este mundo, enviar a tu Hijo, al Mesías, para que nazca el Mesías. Hace falta un útero, una madre que lo acoja. Aquí estoy. Pero San José va a pensar mal, que estás embarazada, él no ha sido. Bueno, si Dios me habló a mí, también le hablará a José. María abraza el plan de Dios. Aquí estoy. Hace falta una madre que acoja a ese rey Mesías. Aquí estoy. O sea, el fiat, hágase en mí según tu palabra, es de parte de María abrazar el plan de Dios. Dios quiere que los hombres se salven y yo también. Para que se salven tiene que hacer el Mesías. Hace falta una madre que lo acoja. Aquí estoy. Yo abrazo el plan de Dios. Yo quiero lo que quiere Dios. Y así comenzó nuestra salvación. Entonces, también nosotros somos María. Ha dicho el Concilio Vaticano II que María, en la Lumen Gentium, hay un apartado que habla sobre María como figura de la Iglesia. Es decir, lo que aconteció en ella tiene que acontecer en ti. Tú también eres María. Tú también puedes decir y abrazar el plan de Dios. Aquí estoy, para que Cristo nazca en mí y darlo a luz para el mundo y que el mundo se salve. Aquí estoy. Tú también eres María. María es figura de la Iglesia. María es la primera iglesia, decía un librito pequeño que escribieron los grandes teólogos, von Balthasar, Ratzinger. María, la primera iglesia. Lo que aconteció en ella debe acontecer en ti. Dice San Ambrosio, María creyó el anuncio del ángel, gestó a Jesús y lo dio a luz para el mundo. Atento, que tú también puedes creer el anuncio de la buena noticia, puedes gestar a Jesús y dar la luz para el mundo, que es lo que el mundo necesita. Pero María gestó a Jesús. ¿Y tú? ¿Qué estás gestando en tu corazón? ¿Qué estamos gestando? ¿El juicio contra el hermano? ¿La soberbia de la vida? ¿Las pasiones sexuales? ¿Las lujurias? ¿Los rencores? Atentos. María gestó a Jesús. ¿Y tú? ¿Y yo qué gestamos? ¿Gestamos el pecado? ¿Asentimos al anuncio que hace el demonio? El demonio, la serpiente habló a Eva. ¿Eh? Come del árbol, peca, serás como Dios. Y Eva pecó. Ahora la nueva Eva, María, creyó el anuncio del ángel y dio lugar a la vida eterna, Jesús de Nazaret. ¿A quién creemos? ¿A qué ángel creemos? ¿A la serpiente que nos invita a ser como Dios, a pecar? ¿Eh? ¿Cuántos pecados han cometido esta Navidad en el mundo entero? De borracheras, de fornicaciones, de despilfarro de dinero, en, si hablamos aquí de Ecuador, camaretas, viejos, borracheras. ¿Cuánto pecado se ha gestado en el mundo esta Navidad? Y se ha gestado Jesús en cada uno de nosotros.
que es la luz del mundo, es el amor, es la paz. Bueno, entonces, dicho esto, continuamos. Un anuncio recibe María, lo hemos explicado. También un anuncio reciben los pastores. Os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Hoy os ha nacido un Salvador, el Mesías del Señor. Mesías significa en griego Cristo. En español se dice ungido. Os ha nacido el ungido del Señor, el Cristo. Y esto servirá de señal. Encontraréis en Belén un niño envuelto en pañal y acostado en un pesebre. Y aquí que los pastores corren, corramos a Belén, vayamos a ver el acontecimiento. Se convierten así los pastores en los primeros catequistas que anuncian a todos los que estaban en la casa. Recordemos que José y María entraron en el establo donde están los animales, y allí dio a luz María a su hijo, pero después de dar a luz y envolverlo en pañales, José, a los que estaban en la casa, les llamó, no hablamos de gruta o de portal o de posada, ¿no? El Evangelio habla de la casa. Los magos vienen de Oriente siguiendo la estrella y entraron, dice el Evangelio, entraron en la casa. Y vieron a María con el niño en brazos, entraron en la casa de José, donde fueron allí porque tenían que hacer el censo. Y toda casa tiene adyacente, pegado, tiene el establo con los animales. Allí dio a luz la Virgen María, pero después de dar a luz y envolverlo en pañales, José abrió la puerta de nuevo y llamó a sus hermanos, cuñados, primos, y todos vinieron al establo a ver el gran espectáculo, el nacimiento, el Hijo de Dios, ya nacido y puesto en un pesebre. Después de ya algún día después, pasaron del establo, o ese mismo día pasaron del establo, pasaron a la casa, que estaba pegada, adyacente, ¿no? Y cuando llegaron los magos ya vieron y entraron en la casa. Dice el Evangelio que entraron en la casa. No dice que entraron a una gruta o a una posada. Entraron en la casa de José, de los padres de José. Allí habían ido a residir unos días mientras se hacía el censo obligatorio por el emperador, ¿no? Bien. Entonces los catequistas primeros de la historia son estos pastores que corren y anuncian a todos los que estaban allí, dice el Evangelio, que anunciaron a todos, no dicen solamente a José y María. Tú lees bien el Evangelio, capítulo de San Lucas, y dice que los pastores anunciaron a todos, todos quedaban maravillados de las cosas que decían los pastores. ¿Qué decían? Que este era el Salvador del mundo, que este salvaría a su pueblo de sus pecados, que este era el Mesías prometido, el Rey Mesías. Y todos quedaban maravillados, todos, o sea, todos los familiares de José. Bien, continúa el Papa San Pablo VI diciendo, atención, debemos recoger este mensaje llovido del cielo, pronunciado por misteriosos labios angélicos. Es un mensaje de alegría, primero por su fuente, viene del cielo, viene del horizonte misterioso e infinito del reino de los cielos. Es una economía nueva, un régimen nuevo que se inaugura sobre la faz de la tierra. Entre el cielo y el mundo se ha iniciado una relación sobrenatural, una relación segundo elemento que inscribir en la primera página de la historia humana, gozosa. ¿Eh? Fíjate, ¿qué estilo tiene este Papa, San Pablo VI? ¿Qué forma de narrar que nos sobrecoge? Porque hay que ver el entusiasmo de este Papa, de esta narración, porque se nota que vibra con el acontecimiento. Lo voy a repetir porque es impresionante. Dice, atención, dice el Papa, tenemos que prestar atención. Un día también cuando San Pedro salió del cenáculo con los apóstoles, decían los israelitas allí congregados, atención, escuchad con atención estas palabras. Es importante llamar la atención. Atención, dice el Papa. Debemos recoger este mensaje, dice Pablo VI. San Pablo VI dice,
Debemos recoger este mensaje llovido del cielo, pronunciado por los misteriosos labios angélicos. Es un mensaje de alegría. ¿Eh? Primera cosa, es un mensaje que viene del cielo y hay que acogerlo con alegría. Primero por su fuente, viene del cielo, viene del horizonte misterioso e infinito del reino de los cielos. Es una economía nueva, un régimen nuevo que se inaugura sobre la faz de la tierra, entre el cielo y el mundo. Se ha iniciado una relación sobrenatural, una relación, segundo elemento que escribí en la primera página de la historia humana, una relación gozosa, de gozo. Os anuncio una gran alegría. Hoy os ha nacido el Salvador, el Mesías, el Rey Mesías prometido. ¿Eh? Y tú, se cumple lo que había dicho, anunciado los profetas. Y tú, decía Miqueas, Belén de Judá no es la menor de las ciudades de Judá. De ti van a hacer, en ti van a hacer el que pastoreará, el gobernador, el caudillo de Israel, el Mesías. Lo habían anunciado los profetas, lo habían anunciado mucho antes. Natán a David, un descendiente que saldrá de tus entrañas, va a heredar tu reino, cuyo reino será eterno, no pasará nunca. Así lo escribió, sin saberlo, Pilatos, en aquella inscripción que puso en la cruz, aquel letrero. Este es Jesús Nazareno, rey de los judíos. Quita eso de ahí, decían los escribas y fariseos. Pilato dirá, lo escrito, escrito está. Cuando María, Mater Dolorosa, lo contempla al pie de la cruz, los discípulos todos habían escapado, habían huido, pero María estaba allí, al pie de la cruz. Estaba allí, al pie del ángel Gabriel, recibiendo el anuncio. Va a tener un hijo, el Hijo del Altísimo. Su reino no tendrá fin. Estaba sola María, delante del ángel, la anunciación. Y ahora está sola María, al pie de la cruz. Los discípulos han huido y está leyendo el letrero María. Este es Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y dentro de su dolor, Mater Dolorosa, María tiene esta serena esperanza. Él es el rey. Su reino no tendrá fin. En su mente, en su corazón resuenan las palabras del ángel. No pierde la esperanza, aunque esté al pie de la cruz. Es el rey de los judíos. De alguna manera está anunciando, está creyendo veladamente la resurrección, un reino eterno que nunca pasará. En María. Bien. Continúa el Papa San Pablo VI diciendo, el cristianismo, cualquiera que sea el desarrollo espiritual e histórico que realice esta relación, es un hecho sustancialmente gozoso y además destinado al universo, omni populo, ¿no? Dice en latín el Papa, a todos los pueblos, omni populo. Es un anuncio sustancialmente gozoso. Tanto si seguimos el desarrollo espiritual o histórico, la narración histórica es el anuncio del ángel a María, es que el ángel le dice a José que tome a su esposa, que le ponga por el niño por nombre Jesús, que hay un censo del emperador Iván a Belén, que nace allí en un establo. Ese es el hecho histórico. Pero también hay un hecho espiritual, gozoso. Es un hecho gozoso, espiritual e histórico. Está destinado al universo, al mundo entero. No es algo que quede ahí entre José y María y que nadie lo sepa. No, no, no. Enseguida empiezan a llegar los primeros testigos, los pastores, luego los reyes magos, luego en el templo, cuando van a presentarlo en el templo, a poner el nombre de Jesús, a presentarlo, el anciano Simeón, luego está la profetisa Ana, todos hablan de este niño. Es un hecho, no es privado. Dice el Papa, le llama, es un hecho sustancialmente gozoso y destinado al universo, omni populo, a todo el pueblo.
es un anuncio de alegría que lo será para todo el pueblo. Y después de todo el pueblo, representado en los pastores, será para todas las naciones de la tierra, representado en esos 3 Reyes Magos, cuya fiesta hemos celebrado estos días, ¿no? La adoración de los Reyes Magos. Bien, continúa el Papa diciendo, hermanos e hijos, hermanos e hijos, hermanos porque todos hemos bebido de un mismo espíritu, del Espíritu de Jesús, somos hermanos por el bautismo, hijos porque el Papa tiene una paternidad espiritual, aunque tengáis muchos pedagogos, pero he sido yo el que os he engendrado por la predicación, por el Espíritu, dice San Pablo, a los Gálatas. Hay una paternidad espiritual, por eso dice el Papa, hermanos e hijos, hermanos por el bautismo, hijos engendrados por la fe, por la predicación. Luego más tarde dirá, o muchos años anteriores dirá San Agustín, con vosotros soy cristiano, para vosotros soy obispo, y si me alegra lo que soy con vosotros, cristiano, heredero del cielo, me preocupa lo que soy para vosotros, obispo, pastor, tengo que dar cuenta de vuestras almas a Dios, os he dado buen ejemplo, os he transmitido la palabra de Dios, ¿eh? Con vosotros soy cristiano, para vosotros soy obispo. Se resumen estas palabras del Papa San Pablo VI a todos los peregrinos que acuden al Vaticano. Hermanos e hijos, dice el Papa. Continúa el Papa diciendo, demos inmediatamente importancia a esta llegada de Cristo al mundo. Se trata de un hecho trascendental en clave normativa e interpretativa para todo el mundo religioso que se deriva de él. La vocación cristiana es vocación a un gozo esencial para quien la acoge. La vocación cristiana es vocación a un gozo esencial. No solamente es un recordatorio. Hoy os ha nacido un Salvador. Celebramos hoy, este tiempo, la Navidad. También ahora. Estamos en enero del año 2025 y estamos celebrando con gozo todavía la Navidad. Estamos en el tiempo navideño. Todas las antífonas de los laudes, de la hora media, de las vísperas que hacemos, están recordando este acontecimiento de la Navidad. El Dios hecho hombre, para que el hombre llegue a ser Dios. No hay gozo más grande, llegar a ser Dios. Pero no como quería el demonio. Come, peca. Decía el demonio, la serpiente, Adán y Eva. Coma del árbol, pequen, pequen, y serán como Dios. No, no, no. Este anuncio es que lleguemos a ser Dios por participación. No como quería el demonio, yendo contra Dios, rebelándose contra Dios. No. Ahora llegaremos a ser Dios en comunión con Dios, aceptando la buena noticia del amor de Dios. Es bien distinto, ¿no? Ser Dios como quiere el demonio o ser Dios como quiere el ángel, como quiere la iglesia, ¿no? Por participación. Bien. Continúa el Papa San Pablo VI diciendo, el cristianismo es dicha, gozo, es plenitud, es felicidad. Qué maravilla, qué forma de hablar este Papa, ¿no? Porque lo vive, se nota que lo vive, ¿no? Vive lo que dice. De sus palabras salen palabras graciosas, ¿no? Llenas de gracia. Este Papa, San Pablo VI, dice, el cristianismo es dicha, es plenitud, es felicidad, no es una carga. Tengo que comprometerme, tengo que, eh, tengo que hacer como un moralismo, un pelagianismo, que todo depende de las fuerzas del hombre. No, no, no. Cristianismo es dicha, es plenitud, es felicidad. Podemos decir más. Es una bienaventuranza que no se contradice. El cristiano está elegido para una felicidad que no puede tener una fuente más auténtica. El Evangelio es una buena nueva. Eso significa en griego. Evangelio es una palabra griega, no es española, no es quichua. Evangelio es una palabra griega que significa buena nueva, buena noticia.
Es un reino en el que no puede faltar la alegría. Si falta la alegría, no hemos recibido la buena noticia, la dicha del Salvador del mundo. Dice más el Papa, dice, un cristiano invenciblemente triste no es auténticamente cristiano. Nosotros estamos llamados a vivir y a testimoniar este clima de vida nueva, alimentado por un gozo trascendente que el dolor y los sufrimientos de todo género de nuestra existencia presente no pueden sofocar, sino más bien incitar a una expresión simultánea y victoriosa. Por muchos dolores, tribulaciones que tengamos, no podemos ocultar esta alegría. Por eso hacemos el nacimiento en casa. Por eso cantamos villancicos, campana sobre campana. Pero mira cómo ven los peces en el río. Dulce Jesús mío. ¿Por qué cantamos villancicos? Porque no podemos contener esa dicha, ese gozo, esa alegría del nacimiento del Hijo de Dios. Bien, y ya estamos acabando esta vocación a nuestra felicidad superior, espiritual y perenne. Hemos hablado ya otras veces y solemnemente durante el año santo en nuestra exhortación apostólica Gaudete in Domino. En el año 1975 el Papa hizo esta exhortación apostólica. Quisiéramos que considerarais de nuevo aquellas palabras que también ella nos complace ahora decir. Tiene su fuente inagotable en la Navidad recién celebrada. Bueno, si alguno quiere entrar en internet, Gaudete in Domino, gozaos en el Señor, una exhortación apostólica del Papa, ¿no? La pueden buscar en internet, Gaudete in Domino, gozaos en el Señor. Y quisiéramos, está acabando el Papa esta audiencia, y dice, quisiéramos que en esta misma fuente encontrase remedio y consuelo la tristeza presente del tiempo, que las dificultades de todo género que confluyen en la vida de nuestros días hacen renacer con resultados bien tristes, o inclinando hacia un pesimismo desconfiado la incipiente sabiduría del mundo, resignado a una incurable desesperación interior, o bien sugiriendo a la psicología moderna el recurso a remedios falaces, como son los de el hedonismo o el egoísmo, hedonismo. En estos días, dice el Papa, la búsqueda del placer, el hedonismo, el egoísmo. Decía una esposa llorando, mi esposo cobró un dinero, unos $300 de no sé qué, y lo primero que hizo fue comprarse 3 camisas de marca y unos perfumes carísimos. Todo se lo gastó para él, el hedonismo, el egoísmo. Pero si mi hija, la segunda, no tiene zapatos, los tiene rotos, pero él primero lo que piensa es en su hedonismo, en su egoísmo. Estos días hemos vivido, cuánto derroche en pecado, en alcohol, en fuegos artificiales, en viejos, cuánto hedonismo. Hay gente, cuánta gente acude a la parroquia, no tienen para comer, no tienen para vivir, cuánto pobre. Nosotros pensamos solamente en el hedonismo, el egoísmo, presentado frecuentemente a la juventud actual, que los acoge con ilusoria y siempre amarga experiencia. Cuánta gente ha acogido la Navidad con amarga experiencia. Padres que llevaban a sus hijos, hijos con 15 años, en su ignorancia, los padres llevaban a su hijo a la prostituta, a una calle, aquí en Guayaquil, le llaman la 18. Padres, lo sé porque lo he oído a mucha gente, por experiencia que he oído. Padres que en su ignorancia, gente del campo y gente que no es del campo, quieren darle un premio a su hijo y lo llevan a una prostituta para que aprenda ese hombre, que no salga homosexual, sino que aprenda de jovencito, con 15 años, llevando a sus hijos
dice, te quiero dar un regalo, hijo. Te lleva a una prostituta, a un niño de 15 años, para que aprenda a ser hombre. Fíjate qué ignorancia. Estos padres, estos papás no lo hacen por maldad, lo hacen por ignorancia. Bueno, pues así se han vivido y viven muchos este tiempo de Navidad, como dice el Papa, con ese remedio falaz que es el hedonismo, buscar el placer, el egoísmo, que se presentan frecuentemente a la juventud actual, ¿eh? Esa madre que registra los bolsillos y ve que sus hijos llevan los preservativos un viernes, aquí en Guayaquil, el famoso San Viernes. Y entonces vais que allá, dice esa mamá, también por ignorancia, ya podía la fiesta, llevan preservativos, llevan los condones, ya no hay riesgo de que deje embarazada una chica, de que mi hijo coja una enfermedad venérea. No, no, lleva los preservativos. Así, en el mundo actual, cómprate el buen whisky, vamos a pasar toda la noche bailando y bebiendo el whisky escocés, un buen whisky. Cuánto hedonismo, dice el Papa, cuánto egoísmo en este tiempo, ¿no? Bueno, y dice al final el Papa, remedio y consuelo, especialmente para esa nueva generación de jóvenes, de los que celebramos su aproximarse al pesebre de Belén, cantando con poesía nueva el saludo, siempre antiguo, siempre nuevo, al Salvador del mundo. Bien, en medio de este mundo de hedonismo, de placeres, de egoísmo, de despilfarro, esta Navidad, de tantas cosas, nosotros los cristianos, alegrémonos, todavía, cantando villancicos, todavía estamos aquí en Guayaquil, en este 8 de enero que grabo este programa, pues todavía estamos en tiempo navideño, todavía podemos cantar, aquí en casa, hacemos así con todos los que estamos en casa, a la 1, a la hora del almuerzo, pues todos pues, rezamos el ángel y después cantamos un villancico sencillito, porque estamos en tiempo navideño, el tiempo de gozo, por este Salvador que nos ha nacido. Que así sea y hasta el próximo día, Dios mediante.